Son las 7 horas con 43 minutos. Saludamos a Caroline Ávila. Ella tiene un PhD en comunicación política, es académica de la Universidad de la SUAY. Carolina, muy buenos días. Tocamos el tema de Arcotel del Ministerio de Comunicaciones, un concurso que apresuradamente lo incentivó el gobierno, se lo anunció en el mes de octubre, se lo convocó el 31 de diciembre, que está dando que hablar. La dirigencia de AIR Nacional solicitó una prórroga, como habíamos informado, de 15 días, que ya se ha cumplido. Ahora solicita otra prórroga, señalando sí una serie de problemas, de novedades que se encontraron en el reglamento de este concurso, que ha puesto en muchas dificultades a concesionarios actuales que tratan de renovar sus frecuencias, pero también a nuevos postulantes por la complejidad de las normas que se pusieron. En todo caso, quisiéramos analizar esto desde el punto de vista de la conveniencia o no de que el gobierno de Daniel Noboa, ingresando justamente a una época electoral y al término de su corto periodo, haya convocado a un concurso de esta magnitud. Bienvenida. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana y por supuesto para la audiencia. En efecto, cuando se habla de acceso a la comunicación, cuando se preocupa a la ciudadanía sobre las limitaciones que podría enfrentar la libertad de expresión, que ha sido, por ejemplo, por comentar una conversación de la reciente semana, deberíamos ponerle con igual o quizás mayor énfasis las preocupaciones sobre la configuración de nuestro sistema medial. Un sistema medial que en el caso ecuatoriano, por supuesto, es convergente, es decir, está tanto en el entorno de lo tradicional y también de lo digital. El concurso que usted acaba de hacer mención ha llamado poderosamente la atención desde su mismo lanzamiento. Académicos nos hemos pronunciado de las distintas universidades, esto no ha sido solamente una voz, sobre la sensibilidad de un proceso cuando existen tantas condiciones que podrían malograrlo. Y precisamente por eso, mientras más alejado esté, por ejemplo, de un proceso electoral, es mucho mejor. O si es que se va a tomar esta decisión debido a condiciones de normativa, qué sé yo, por los plazos, es importante que el proceso de socialización sea mucho más exhaustivo, absolutamente presentado, resuelto, diremos así, con todos los actores para que nadie quede con una sola duda sobre las fragilidades del proceso. Más aún, si al menos en este país, en donde la institucionalidad es tan frágil, la interpretación que queda es que medio de comunicación que no se porta bien, le vamos a poner trabas en el proceso. ¿Y qué es portarse bien? Ya lo dijo la misma secretaria de Comunicación, ¿no? Que la pauta gubernamental iba a entregarse de acuerdo a cómo los medios nos tratan. Entonces, si ya esa termina siendo una política institucional, por ejemplo, para colocación de publicidad gubernamental, que sabemos que ha sido muy fuerte durante el año 2024, pues no habría dudas y por sospechar de la, diremos que de la transparencia del proceso de concesiones de frecuencias que inmediatamente se vincula con acceso a la información, democratización de ese acceso y con libertad de expresión. Por eso es justo y necesaria esta preocupación. Caro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues si bien es otro tema lo que está pasando en Petroecuador, pero quizás el discurso es lo que debería preocuparnos. Le escuchábamos a Inés Manzano el día de ayer que decía que necesita gente que esté alineada. ¿Podría trasladarse este discurso y esta posición gubernamental también a hechos y gestiones como las que están enfrentando los medios en este momento? Completamente. Por eso precisamente te hablaba de la sospecha de una política institucional que quizás no estará escrita o tramitada, simplemente es una forma de hacer las cosas. Te entrego la pauta publicitaria, eso lo dijo Irene Vélez a claras voces, dependiendo de cómo me tratas. Te exijo la renuncia, lo dijo Inés Manzano a claras voces, si no estás alineado. Yo me pregunto si no sería por eso que Juan Carlos Vega entregó el cargo
sinceramente el campo Sacha me preocupa sobremanera. Las cosas tienen que quedar absolutamente claras en el espacio más importante de producción petrolera que este momento tiene el país. Y bajo esa premisa que ya se va configurando en diferentes declaraciones, diferentes ministerios, yo no me sorprendería para nada si es que las razones por las cuales se coloca este concurso justo en estos tiempos es para de alguna manera también tener presionados a los medios de comunicación para que, entre comillas, dependiendo cómo nos tratan, se va o no a agilizar sus procesos de renovación o de concesión de frecuencias. Esa es la fragilidad de esta situación. Es justamente la cronología de este concurso lo que puede llevar a ese tipo de deducciones. Se lo anunció en el mes de octubre, se lo publicó el último día del año con algún retraso en el cronograma de Arcotel, el 31 de diciembre. Se puso la fecha para la terminación de este concurso por parte de los participantes para ingresar sus documentos el 7 de febrero y el 9 de febrero era el día del sufragio general. La fecha para la resolución de adjudicaciones se la puso el 10 de abril y el 13 de abril es el sufragio general de segunda vuelta. Todas estas situaciones se han dado en el marco de una situación sumamente presionada para todos los interesados, en el caso de los radiodifusores que mantenemos medios de comunicación para tratar de conservar una frecuencia, y muchísimos interesados. Se pensaba que habría mucho más, pues son 3.000 frecuencias de radio y televisión en el país que están en este concurso y han llegado a participar apenas 400 concursantes. Cabe indicar también que hubo allí una situación sumamente curiosa. Se han impuesto altos montos de garantías que tienen que presentar los concursantes, y ninguna compañía de seguros en Ecuador, poquísimos bancos, entre ellos Banco del Pacífico, daban este tipo de garantías, argumentando las compañías de seguros que decidieron tomar políticas empresariales con respecto al tema, que no podían dar este tipo de garantías dado abusos en la ejecución de garantías que habría cometido Arcotel a criterio de las compañías aseguradoras de un concurso pasado. Todas estas peripecias se ha tenido que pasar y se ha llegado a este momento clave en el cual se ha cerrado ya el concurso hace 2 días. Hay aproximadamente 400 participantes y Arcotel y el Ministerio de Telecomunicaciones que tendrá que decidir sobre este importante tema que puede tener un impacto fundamental en la comunicación radial y televisiva en el país. Con esto, antes de escuchándole cualquier comentario adicional, Caroline, para pasar a otros temas también coyunturales muy importantes. Por supuesto, y uno, por ejemplo, además de todas estas dificultades que usted ha descrito tan claramente, debería cuestionarse si después, por ejemplo, vemos a sospechosos capitales invirtiendo en holdings mediáticos, cuando vemos por ejemplo, casos como una entrevista que le hicieron el sábado, previo a las elecciones, en una radio que es muy popular en Quito, con un exalcalde que no se había metido hasta ese momento a hacer entrevistas a políticos, y justo lo hace el presidente Noboa, ¿no? Entonces, ese tipo de gestos de quedar bien hasta cierto punto con la autoridad que luego estará al frente de este tipo de concesiones, ¿no es cierto?, son al menos sospechosas, No se diga sobre las trabas que usted está este momento mencionando como interesantes formas de ir poniendo dificultad para que el acceso democrático a la comunicación pueda en efecto ser democrático. Cierro con un detalle adicional para doblar esta página por el momento, Caroline. En las bases de este concurso se ha establecido un cambio fundamental. Las frecuencias de radio y televisión antes eran consideradas como exclusivas para concesionarios ecuatorianos. En este concurso las bases establecieron que está dirigido también a personas extranjeras residentes en Ecuador, personas jurídicas constituidas en Ecuador o extranjeras domiciliadas en Ecuador, compañías o ciudadanos extranjeros de países que hayan suscrito acuerdos comerciales con Ecuador. Es decir, todo un nuevo universo
de potenciales interesados en acceder a una frecuencia radial o televisiva en Ecuador. Y en ir moldeando en ese contexto la opinión pública, porque esa es precisamente la fragilidad del sistema medial ecuatoriano y razón por la cual, así como nos saltan enseguida las alertas que hay una nueva ley mordaza o lo que sea, deberían saltar con la misma preocupación las alertas sobre quién va a tener acceso al micrófono. De eso estamos hablando en este minuto. Así de grave y preocupante debería ser. Bien, vayamos a otros temas coyunturales. Usted ya lo ha tocado, el campo Sacha. Otro de los temas que se lo maneja con enorme confidencialidad por parte del gobierno. De cualquier manera han ido trascendiendo algunos temas hace ya varias semanas. Informamos sobre esta intención del gobierno de Daniel Noboa de realizar esta concesión. Significaba, entre otras cosas, una importante cantidad de dinero fresco para el régimen, $1.500 millones, y estaba esto en los planes. Las cosas se han ido dando, está por allí la renuncia o despido de Juan Carlos Vega, el ministro de Economía, que muy poca gente se explicaba. También oportunamente habíamos comentado sobre el tema que podría tener relación con la posición del ministro con el caso Sacha el día de ayer, ante la expectativa que se generó sobre un informe que una comisión que se conformó tras la salida del ministro había dado ya el día lunes. Ha trascendido de que la decisión del gobierno está tomada, pero no se la informó. La ministra dijo que habrá una rueda de prensa para dar detalles. Y se ha escuchado, por ejemplo, otras voces sobre cuánto podría llegar incluso así, como están los términos, al menos planteados, a perjudicarse el ingreso económico. Es decir, necesitamos, ante todo lo que usted reporta y lo que se ha mencionado, ya sea en las redes o en ciertas declaraciones de algunos expertos, necesitamos transparencia, Gustavo. Creo que es lo mínimo que se debe exigir, dadas las condiciones que se están dando. Por ejemplo, ayer, escucharle a la ministra Inés Manzano decir que el gerente, el miembro, la cabeza de Petroecuador, que no se alinee, renuncia. Y vemos una lista de más de 20 ahora llamados patriotas, incluso por ciertos sectores políticos, renunciando a entregar de esta manera el campo Sacha. Yo creo que le corresponde a la Asamblea, le corresponde a la élite mediática, al menos hacer una investigación más profunda de qué es lo que estamos concesionando, cómo se estaría beneficiando, cuánto en resumidas cuentas va a ingresar y si es que estamos perdiendo, cuánto estamos yendo a perder. Porque, insisto, al menos nos genera la sospecha. Ojalá estemos equivocados. Ojalá las sospechas sean en vano y terminemos diciendo muchas gracias a los canadienses y chinos que este momento se han asociado para invertir en el Ecuador. Pero si no es el caso, si resulta que en lugar de ser un beneficio para la población ecuatoriana, vamos a terminar entregando simplemente el país a otros Pero dueños. además, Caro, si bien el tema económico sin duda alguna debe ser y es una preocupación para Ecuador, nos enfrentamos nuevamente a este irrespeto a la norma jurídica. Parecería que en este país el que tiene el poder puede hacer y deshacer. Ya se alerta y se advierte de violaciones a varios artículos, por ejemplo, de la ley de hidrocarburos, y que se estaría yendo en contra de procesos legítimamente y legalmente establecidos para esta concesión. Pero además nos preguntamos, estas actuaciones del gobierno, estas declaraciones de la ministra, ¿tendrán un impacto de cara al proceso electoral del 13 de abril? Yo creo que va a depender de quiénes al final se hacen cargo de esta vocería. Me explico un poco más. Cuando fue el caso de Olón y de la tala de esa zona del manglar, quienes saltaron primeramente con esta situación fueron medios digitales, ONGs, y después, casi 2 días después, los toma Ecuavisa, de nuevo Teleamazonas, medios grandes. Cuando eso sucedió, escaló inmediatamente y reaccionó el gobierno, reaccionó también la empresa privada.
Hoy, si es que la situación en el campo Sacha, si la situación en Petroecuador no sale de los espectros digitales, difícilmente va a llegar a afectar esa conversación, porque necesitas tener una mayor escalada de la preocupación y con eso, por ejemplo, podría afectar a esos votantes que todavía no logran decidirse o que podrían cambiar de idea en un minuto dado, dependiendo de las condiciones de la conversación. Entonces hay que estar atentos a ese comportamiento de los medios más tradicionales que siempre son capaces de darle un poco más de fuerza. Yo creo que en este minuto la situación es de tal gravedad y preocupación que debería ser no solamente un tema de si la élite mediática la cubre o no, debería partir, por ejemplo, con una profunda investigación en asamblea. Deberíamos exigirle al procurador del Estado las respuestas que no nos están dando probablemente el sector ministerial. Deberíamos saber por qué estas renuncias, cuáles son las preocupaciones que está teniendo estas 20 personas que en este momento hay en nómina, o ya no están, diremos así, en nómina. Yo creo que hay mucho por conversar. Y uno de los más delicados problemas, en un tema de esta magnitud, uno de los más delicados problemas, Caroline, es el grado de confidencialidad con el que se maneja este caso, que lleva a pensar en falta de transparencia. Le pedimos hace muy pocos días el criterio sobre el campo Sacha a un distinguido economista muy competente, esto nadie lo puede negar, y uno de los mejor informados en el país, Mauricio Pozo, 2 veces ex ministro de Economía. Conozcamos su respuesta y le escuchamos enseguida a usted, Caroline. Que el gobierno proceda con esa concesión. A ver, primero señalar que no es la primera vez que se buscan esquemas atados a la producción de petróleo actual y futura para levantar fondos. Adelantos petroleros, preventas petroleras, ventas atadas en petróleo de producción futura, etcétera, han sido utilizados bajo distintos esquemas legales para levantar flujo para la economía. ¿Qué es lo importante de esto? Que el esquema no nos genere un problema de mediano plazo, es decir, como se dice, y algo se anotó hace un momento, comida para hoy y hambre para mañana. Porque si a usted le adelantan 1.500 millones de dólares, esto quiere decir que la producción que se produzca, si vale la redundancia, en el tiempo hacia adelante, va a dejar de transferir al Estado esa cifra en el tiempo que corresponde. Entonces eso yo creería que tendría que estar atada en el programa económico de alguna manera. Ahora, que esto desordene, por ejemplo, un acuerdo internacional o que no tenga las seguridades adecuadas para que esto se dé, y obviamente eso sí podría ser un problema que tendrá que ser analizado y en base a eso tomada la decisión que corresponda. A mí lo que me preocupa en todo esto es que, fíjese algo, las autorretenciones tributarias que se dieron el año pasado, yo creo que se van a mantener este año. Yo creo que esto va a ser parte, y explico por qué. Eso está registrado contablemente como ingreso permanente cuando no es un ingreso permanente. Esto es una cuenta de financiamiento. Sin embargo, el presupuesto está puesto como ingreso permanente. Y por eso es que el ingreso tributario del año 24, creció de una manera importante respecto al año previo, pero producto de, obviamente, lo del IVA, pero también por estas autorretenciones. Solo las autorretenciones fueron 1.300 millones de dólares. Y eso me parece que se va a mantener para este año 2025. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Que el Estado sigue en el tamaño que estaba, no se han hecho las reformas que ya conversamos hace un momento, y estamos buscando plata desesperadamente para 1000 cosas, y una de las formas de levantar esa plata es este tipo de decisiones de ventas anticipadas, que no es una venta anticipada, pero adelanto de recursos con cargo a la producción petrolera de un campo, que por cierto es un campo muy eficiente, son más de 71,000 barriles, si no me equivoco, de producción diaria,
como usted anota, de un petróleo de buena calidad. Es un API de 26. En definitiva, ¿conviene o no conviene para Ecuador, o le harían falta a usted elementos adicionales de en qué condiciones se daría esa condición? A mí me parece, si esto no está lo suficientemente explicado ni difundido, yo no sé si esto está en contravía del programa, yo no sé si los esquemas futuros de ingresos fiscales están salvaguardados a pesar de esta decisión. Es decir, esa información yo creo que es importante que se difunda para poder tener mayores elementos de juicio y poder juzgar. Pero hasta ahorita yo le diría, esos serían los ámbitos sobre los cuales tendría que decidirse si conviene o no conviene entrar en un esquema de esta naturaleza. Y posiblemente se encontrará, si es que el gobierno lo impulsa, con una traba en la Asamblea. Las declaraciones Estas las declaraciones de Mauricio Pozo, exministro de Economía. En síntesis señala que el tema no está suficientemente explicado ni difundido como para él poder dar un criterio. Estamos sin audio. Además, ahora sí. Decía que nuevamente, en la misma tónica de lo que conversamos anteriormente, cuando las cosas se hacen de una manera tan apresurada, lo mínimo que nos genera la sospecha. Entonces, no podemos tener dobles estándares en este sentido. Por un lado, quejarnos de las cosas que sabíamos que pasaban o sospechábamos que pasaban en otros gobiernos y replicar las mismas prácticas, o si no peores, porque siempre será peor no haber aprendido de experiencias anteriores y esperar resultados diferentes. Me parece que en ese contexto la misma sociedad civil debería poner las alertas con mucha más atención respecto de este tipo de movimientos tan extraños que, insisto, lo mínimo que deberíamos exigir es transparencia. Y si la transparencia implica pausa, espere hasta que todo esté absuelto por parte de los actores que deben estar involucrados, conocer y pronunciarse. Eso es preferible antes que hacer de manera tan acelerada. Mire ahora lo que se habla del contrato de chalecos y cascos en las Fuerzas Armadas. En el peor momento posible, ponen a las Fuerzas Armadas en una condición de tanta fragilidad por estar apresurados, por tratar de ocultar. Ya viene el boletín, ya sale la rueda de prensa. ¿Qué está pasando en este instante? Y encima pidiendo ayuda internacional cuando ni siquiera somos capaces de atender adecuadamente a lo local, diremos así. Es muy preocupante la manera como en estas 3 últimas semanas el gobierno ha tenido que ir trastabillando acción tras acción, diremos así, en la idea de conservar una agenda electoral, pero que claramente ya en este minuto les es imposible. Bien, antes del cierre, Caroline, quisiera pedirle su criterio también sobre cómo van las cosas con miras a la segunda vuelta. Alguna encuesta por allí la vimos, no generó nuestra confianza por razones justificadas, pero no sé si es que tiene usted información, usted que sigue tan de cerca el comportamiento de redes sociales, tiene relación cercana con los encuestadores ecuatorianos. ¿Qué es lo que se vislumbra hasta el momento con respecto a la segunda vuelta? Bueno, más allá de si hay o no encuestas, lo que yo sigo es la conversación digital, y en ambos espacios se recoge lo que también la observación y el análisis nos permite hacer. En primer lugar, si es que alguien declara la victoria y el otro no, ese fervor posterior a un momento importante como es el día de elecciones fue mejor aprovechado, al menos en esa primera semana, por la Revolución Ciudadana. Para la segunda semana las situaciones comienzan a emparejarse un poco en cuanto a quién tiene la atención y quién pone los temas de conversación, porque el gobierno sale a decir cosas, ya sea de alguna manera acertadas, otras no mucho, pero interviene en la conversación, y no solamente a partir de la narrativa, sino también en la gestión. Y todo eso mueve un poco las fichas de una manera más balanceada. En ese sentido, ha logrado recuperar al menos algo de fuerza. Pero en cuanto a lo que venga en lo posterior, va a depender principalmente de los errores que se ahorren en cada una de las candidaturas. Y esto hace que las condiciones van a terminar
hasta el 13 de abril en completa incertidumbre. Primero porque buena parte de los votantes han tomado ya una postura y existe muy poco margen de gestión. Entonces, luego porque los movimientos de las comunidades indígenas y pueblos y nacionalidades pueden tener una manifestación de apoyo pública y tal, pero quizás son votos que ya los tiene Daniel Noboa. Y lo que nos queda todavía de revisar, por ejemplo, es ese comportamiento de Leonidas Issa, del votante de Leonidas Issa, que también está en el sector urbano, que está, por ejemplo, en Quito, que está, por ejemplo, en Cuenca, qué tipo de decisiones van a tomar. Y eso, por ejemplo, todavía no queda muy claro. Y finalmente, si es que este tipo de conversaciones, que el Camposacha, que los contratos un poco extraños respecto de lo que suceda con los chalecos y cascos, en las condiciones en las que llega el nuevo ministro del Interior y el revuelo en la policía, si este tipo de eventos siguen dándose, ¿qué efecto van a tener en ese votante en particular? Ahí nos queda todavía por ver. Menciona lo que se entiende y es que la Revolución Ciudadana está en este minuto en una posición más favorable en términos de acogida de votos, pero en nada se podría decir que esto es estable. ¿Ha evidenciado usted golpes de timón, es decir, cambios de estrategias en las dos candidaturas? Principalmente en ADN, porque recordemos que lo primero que hizo Luisa fue ir a México y ahora entiendo que está en Uruguay, y la campaña en sí mismo está más hacia la agenda, es decir, a la conversación, ¿ya? La campaña de Revolución Ciudadana. Mientras que en el caso de ADN, ya ponerle al presidente a dar 3 entrevistas ya es un cambio en la agenda, ¿no? De entrada. Y luego sacarlo, y además en territorio, como Machala, por ejemplo. Rosana, ponerle el poncho, hacerle tomar, bueno, no tomó el juguito de naranja de la vecina, pero al menos agarró el frasquito y se lo acercó. Cosas como esas no le habíamos visto, y eso da cuenta de una campaña distinta, más de territorio y menos de caravana, que era lo que anteriormente se estaba dando. Todavía falta ver, por ejemplo, si es que va o no va a encargar la vicepresidencia, si es que va o no va a tomar esa famosa licencia, que quizás ha sido un parteaguas, ¿no? En algunos de sus votantes que han decidido no ir por ese camino porque esas conductas no son reconocidas como adecuadas. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo. Declaraciones de la licenciada Carolina Ávila, PhD, experta en comunicación política.